Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Y hoy nos embarcamos en una nueva exploración profunda. El tema que tenemos hoy sobre la mesa es, sinceramente, verdaderamente cautivador. Totalmente. La misión de este análisis, de nuestra inmersión de hoy, es desentrañar la historia de una mujer extraordinaria. Alguien que prometió y que para muchísimas personas realmente logró entregar lo que a todas luces parece un auténtico superpoder. Así es. Hablamos de la capacidad de multiplicar la velocidad de lectura humana hasta niveles que desafían por completo nuestra comprensión tradicional de lo que el cerebro humano puede hacer. Y para respaldar todo este análisis, tenemos frente a nosotros una pila enorme de fuentes. O sea, estamos hablando de documentos históricos de mediados del siglo XX, recuentos biográficos súper detallados y análisis metodológicos que nos van a servir de brújula hoy. Claro, son muchos datos. Exacto. Todo este material nos revela que no estamos hablando de un simple truco de salón, sino de una metodología que transformó por completo el panorama educativo y eventualmente incluso el mundo corporativo a nivel mundial. Sí, y para dimensionar la magnitud de lo que estamos a punto de discutir, creo que el mejor gancho estadístico es poner los números crudos sobre la mesa de una vez. Me parece perfecto. Los números hablan por sí solos. O al tomar, digamos, una novela o el periódico dominical, esa persona procesa entre 250 y 300 palabras por minuto. Ese es nuestro límite habitual. Podríamos llamarlo la velocidad de crucero estándar de nuestro cerebro al enfrentarse a un texto impreso. Y es un ritmo que, curiosamente, está muy ligado a la velocidad a la que hablamos. La mayoría de los seres humanos leemos mentalmente como si estuviéramos pronunciando cada sílaba en voz alta. Exacto. Es como un eco. Sí, es una especie de eco interno constante. Y es precisamente esa barrera del eco la que esta exploración profunda va a desafiar hoy. Porque aquí es donde los números se vuelven casi increíbles, casi de ciencia ficción. Evelyn Wood, que es la figura central de nuestra exploración, afirmaba que con la aplicación de su método, cualquier individuo pudiera romper esa barrera sonora interna. Romperla por completo. Sus registros y, las promesas de su instituto hablaban de alcanzar velocidades que iban desde las 1500 hasta unas alucinantes 6000 palabras por minuto. 6000. Es una locura. Estamos hablando de multiplicar la capacidad humana de procesamiento de texto por 20. O sea, es como pasar de ir en una bicicleta estática a pilotar un avión a reacción. Lo fascinante aquí es que, al revisar meticulosamente el material de origen, queda clarísimo que Wood no buscaba la rapidez por el simple hecho de romper un récord. Claro, no era una competencia deportiva. Exacto. No se trataba de pasar los ojos sobre el papel a la mayor velocidad posible, sacrificando el sentido o la retención de las palabras. Lo que ella realmente proponía era un cambio absolutamente estructural en cómo la mente humana procesa la información visual que tiene enfrente. De hecho, ella misma sentía cierta resistencia a la terminología convencional y muy comercial de la época. Ese es un detalle crucial. Según los documentos que revisamos, ella prefirió siempre llamar a su método lectura dinámica en lugar del término más popular que era lectura rápida. Y esa elección de palabras dice muchísimo sobre su filosofía. Lo dinámico implica movimiento constante, implica una relación activa y muy fluida entre el texto y el cerebro. ¿Una interacción real? Sugiere una transformación cognitiva donde el lector, deja de ser un receptor pasivo que descifra códigos lentamente para convertirse en un procesador ágil de la información. Es una reconfiguración total de la mecánica mental. La lectura deja de ser un acto de decodificación lineal, palabra por palabra, para convertirse en un acto de asimilación visual casi instantánea. Pero claro, un cambio de paradigma de esta magnitud no surge de la noche a la mañana ni en el vacío. No, por supuesto que no. Para entender cómo se gesta la idea de revolucionar la mente humana de esta manera, necesitamos viajar en el tiempo y observar el contexto exacto en el que esta mujer se desenvolvía. Bueno, analicemos esto paso a paso. Todo esto comienza a tomar forma a finales de la década de los años 40 y principios de los 50. Y hay un detalle en nuestros documentos que resulta profundamente memorable. Evelyn Wood no estaba encerrada en un laboratorio universitario rodeada de científicos diseñando teorías abstractas sobre cognición humana. Para nada.
En ese entonces ella trabajaba literalmente en las trincheras de la educación. Era profesora en un entorno inusualmente complejo. Daba clases en una escuela dedicada específicamente a chicas que presentaban problemas de personalidad. Y si conectamos esto con el panorama general de la psicología educativa, la situación cobra un sentido inmenso. Hay que pensar en el nivel de frustración que se vive en un aula de ese tipo. Totalmente. Los resultados que Wood empezó a observar fueron extraordinarios y reveladores. Ella notó que a medida que estas alumnas aprendían a leer de una manera más rápida y fluida, ocurría un fenómeno en cadena asombroso en ellas. Es que no solo mejoraban en lo académico. Exacto. No solo mejoraban de forma evidente sus calificaciones en todas las asignaturas, que ya de por sí es un gran logro, sino que su personalidad entera parecía estabilizarse y normalizarse. Es como si la velocidad de lectura destapara una válvula de presión emocional que las chicas tenían acumulada. Esa es una gran analogía. Los documentos sugieren que había una relación directa y muy poderosa entre el éxito académico, la reducción drástica de la frustración al momento de leer y la salud emocional general de estas estudiantes. Cuando la lectura es un proceso lento, doloroso, trabado, ¿Genera ansiedad? genera un sentimiento constante de incompetencia. Es una batalla diaria brutal contra las páginas de un simple libro. Y para un estudiante que ya carga con el peso de problemas emocionales severos desde casa o de su entorno, esa frustración académica constante simplemente exacerba el conflicto interno. Claro. Genera rechazo hacia el aprendizaje, fomenta la rebeldía en el aula y básicamente destruye la autoestima. Pero al brindarles una herramienta que les permite fluir con el texto, esa ansiedad paralizante simplemente desaparece. Se esfuma. La lógica es hermosa en su simplicidad. Al comprender más rápido, aprenden más rápido. Y al aprender más rápido, de pronto se sienten capaces, competentes e inteligentes. Esa inyección de autoestima parece haber sido el verdadero catalizador del cambio conductual. La velocidad de lectura se convirtió, en esencia, en una terapia de empoderamiento para estas chicas. Totalmente de acuerdo. Ahora, para que podamos visualizar cómo se lograba esto en la práctica diaria, necesitamos adentrarnos en la mecánica misma del sistema de Wood. Las fuentes definen el núcleo de su técnica con un concepto que es la piedra angular de todo este método. Lo llamaban la comprensión por acumulación. La comprensión por acumulación. Ese concepto representa un quiebre absoluto con lo que nos enseñan en la educación básica a todos. Sí. Desde la escuela primaria, el sistema nos entrena para leer enfocándonos en palabras individuales. Leemos el artículo, luego leemos el sustantivo, luego el verbo. Es como si estuviéramos encadenando pequeños bloques de construcción uno por uno, con muchísimo esfuerzo, para intentar armar una pared gigante. Es agotador. El método de Wood desecha esa linealidad estricta por considerarla sumamente ineficiente y cansada para el cerebro. En lugar de procesar esos componentes separados y aislados, el cerebro se somete a un entrenamiento riguroso para enfocarse en grupos enteros de palabras de un solo vistazo. De golpe. Exacto. El objetivo, según los manuales del método que revisamos, es que la vista capte lo que ella denominaba una unidad de pensamiento. El cerebro debe absorber la idea completa en una sola fijación visual. Y aquí creo que vale la pena detenernos un segundo para aclarar la terminología, porque fijación visual suena un concepto muy clínico, muy de laboratorio. Sí, suena técnico, pero es un término fundamental en la ciencia de la lectura. Para visualizarlo correctamente, hay que entender que cuando leemos, nuestros ojos no se deslizan de forma suave y continua sobre la línea de texto, aunque nosotros sintamos que sí lo hacen. Parece fluido, pero no lo es. En absoluto. En realidad, los ojos dan pequeños saltos espasmódicos. Se detienen una fracción de segundo, saltan de nuevo y se vuelven a detener un poco más adelante. Cada una de esas pequeñísimas pausas es lo que llamamos una fijación visual. Y en la lectura tradicional que todos aprendimos, el ojo hace una fijación en casi cada palabra de la oración. Claro, y el problema es que cada pausa cuesta tiempo y cuesta mucha energía mental. El gran salto que propone Evelyn Wood consiste en entrenar los músculos oculares y el cerebro para que, en esa misma fracción de segundo que dura la pausa, la vista atrape no una sola palabra, sino 5, 6 o hasta 7 palabras de golpe. Así es. Es básicamente expandir la visión periférica y aplicarla directamente al texto impreso.
Y el beneficio neurológico de esto es inmenso. Al obligar al ojo a detenerse en cada palabra individual, forzamos a nuestra memoria a corto plazo a retener un montón de piezas sueltas de un rompecabezas. El cerebro tiene que mantener todas esas piezas suspendidas en la memoria hasta llegar al punto final de la oración para poder recién armar la imagen y entender el contexto. Lo cual requiere un esfuerzo tremendo. Eso ralentiza enormemente la comprensión y causa una fatiga tremenda. Al entrenar la vista para abarcar grupos amplios, el cerebro acumula el significado de manera casi instantánea. No hay que sostener piezas sueltas, ya recibes el bloque armado. Es un proceso de asimilación mucho más natural y veloz para la mente. Permite que la lectura por fin fluya al ritmo frenético de los pensamientos, en lugar de arrastrarse al ritmo lento de la voz hablada. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Considerando el inmenso éxito de esta mecánica y cómo transformó la vida de estas estudiantes y luego de miles de personas más, lo lógico sería pensar que el descubrimiento de la técnica está perfectamente documentado en la historia. Sería lo ideal. Uno imaginaría una patente clara, un registro oficial o un gran momento eureka detallado en un diario. Sin embargo, al cruzar la información de nuestra pila de fuentes, nos encontramos con un verdadero misterio histórico. Los registros están llenos de información contradictoria. Nos ofrecen diferentes versiones sobre cómo Evelyn Wood aprendió, descubrió o desarrolló originalmente esta técnica revolucionaria. Hay mucho debate. Lejos de tener una historia oficial única, tenemos 3 versiones principales que compiten ferozmente en los recuentos biográficos. Vamos a desempacar este misterio histórico versión por versión, porque vale la pena. La primera narrativa que encontramos en las fuentes es la que podríamos catalogar como la historia del mentor. Según algunos relatos muy específicos de la década de los años 50, todo esto ocurrió mientras Wood era estudiante de posgrado en la Universidad de Utah. Ajá. Esta versión relata un encuentro decisivo con un profesor de esa institución. El profesor en cuestión se llamaba John F. Elliot. En esta versión de los hechos, Elliot era un influyente educador universitario que ya había desarrollado el enfoque innovador base para acelerar la lectura. Él tenía la base teórica. Exacto. La narrativa sugiere que él plantó la semilla inicial. Wood, bajo esta perspectiva académica, habría tomado este conocimiento fundamental, lo habría asimilado profundamente y luego habría dedicado años enteros a perfeccionarlo. Esta es la clásica estructura de la alumna brillante que toma el trabajo crudo de su maestro y lo eleva a un nivel completamente nuevo. Según esta vertiente de la historia, ella pulió las aristas del método de Elliot para finalmente empaquetarlo y popularizarlo bajo el grandilocuente título de, y cito los registros, The Evelyn Wood 7-Day Speed Reading and Learning Program. Un título muy pegadizo para la época. Bastante. Todo encaja muy bien en una tradición académica, formal y ordenada. Es una narrativa limpia, sin duda. Pero luego, los mismos documentos nos arrojan una segunda versión que difiere radicalmente de esta. Esta otra historia asegura que no hubo ningún mentor pasándole la antorcha del conocimiento en un aula de la Universidad de Utah. Es la versión del accidente físico y el autodidactismo puro, que nace, francamente, de la pura desesperación laboral. Mucho más dramático. Hay que imaginar a Wood, en su rol de maestra de secundaria, sentada frente a un escritorio que apenas se ve porque está sepultado bajo verdaderas montañas de trabajos, ensayos y material de los alumnos. El terror de cualquier profesor. Exacto. El agotamiento es extremo. Necesitaba calificar todo ese material en un tiempo que resultaba irrisorio. En medio de esa presión asfixiante, la historia cuenta que ocurrió un accidente kinestésico. Presa de la frustración por la cantidad de trabajo, cuenta la leyenda que empezó a pasar su mano sobre las páginas de los textos a una velocidad constante y rítmica. Como un barrido. Sí, era un movimiento casi reflejo para guiar su vista cansada a través del mar de letras. Al hacer ese movimiento continuo de barrido con la mano, notó con absoluto asombro que podía leer y comprender el material a una velocidad infinitamente superior. El movimiento físico de la mano obligó a sus ojos a dejar de detenerse en cada palabra individual. Esa imagen de la mano deslizándose frenéticamente por el papel a un ritmo constante es tan vívida que resulta sumamente persuasiva, casi cinematográfica. Es el clásico descubrimiento accidental nacido de la necesidad humana de sobrevivir a la enorme carga laboral. La necesidad es la madre de la invención, dicen. Claro.
Pero, para complicar aún más nuestro rompecabezas histórico, surge una tercera perspectiva en las investigaciones. Y esta versión se niega rotundamente a darle el crédito a un solo evento o a una sola persona. Esta tercera versión rechaza la idea de un solo mentor iluminado o de un movimiento accidental milagroso de la mano en medio del estrés. En cambio, plantea que el desarrollo del método fue el resultado de influencias múltiples y muy complejas a lo largo de mucho tiempo. Una síntesis. Sugiere que la lectura dinámica nació de una sofisticada mezcla entre los profundos conocimientos psicológicos de la propia Wood, sus años de prueba y error incansable en las aulas con las estudiantes y el ambiente intelectual general de la época. Claro, no podemos olvidar el contexto. Mediados del siglo XX fue una época de gran efervescencia en la búsqueda de la eficiencia en absolutamente todos los campos, incluyendo el educativo. Esta versión nos presenta a Evelyn Wood como una investigadora brillante y muy pragmática. Alguien que conectó los puntos. Tomar lo que realmente funcionaba, aplicar sus conocimientos propios de psicología y sintetizar todo eso en una metodología cohesiva, sólida y sobre todo replicable. Esto plantea una pregunta importante al evaluar este conflicto de fuentes. Nos hace reflexionar sobre cómo se escribe realmente la historia de la innovación humana. Rara vez hay un solo momento de claridad absoluta o un rayo de inspiración aislado. Casi nunca pasa así. Nos deja la duda en el aire. ¿Fue realmente la semilla plantada por el profesor Elliot de la Universidad de Utah? ¿Fue ese barrido kinestésico y accidental de una mano cansada intentando vencer una pila inmensa de ensayos? ¿O estamos ante la paciente y genial síntesis de una investigadora incansable a lo largo de los años? Como suele suceder con los grandes hitos que logran cambiar paradigmas sociales, la verdad probablemente resida en una intersección bastante difusa de estas tres versiones. Tal vez Elliot le dio la base teórica inicial, luego el accidente con la mano le dio la mecánica física necesaria y su vasto conocimiento psicológico fue el pegamento que unió ambas cosas. Y es lo más lógico. Pero independientemente de cuál haya sido la verdadera génesis exacta en esa década, hay un hecho incontestable que resalta en absolutamente todos los registros históricos. El gran mérito histórico de Evelyn Wood no fue simplemente haber sido una de las primeras personas registradas en leer a velocidades vertiginosas. Su verdadero legado, su gran aporte, es su inquebrantable énfasis en la psicología detrás del proceso. Ella comprendió de manera muy profunda cómo la mente humana se relaciona con el estrés de procesar grandes volúmenes de información. Y diseñó algo para aliviarlo. Estructuró todo su sistema precisamente para optimizar esa función específica. Logró tomar un concepto que antes era bastante vago, la idea de leer rápido, y lo transformó en un terreno metodológico comprobable, enseñable y muy estructurado. Y fíjate que esa estructuración metodológica impecable fue el trampolín perfecto para lo que vendría después, porque la historia de Evelyn Wood da un giro fascinante. No se detiene para nada en el ámbito del descubrimiento pedagógico o en los pasillos de las escuelas secundarias. Muy pronto, este gran avance académico se transforma en la historia de la expansión de un verdadero imperio educativo y comercial. Un imperio, sin duda. Vamos a trazar la línea de tiempo empresarial que nuestras fuentes nos detallan con tanta precisión, porque vale la pena analizar cómo creció esto. La metamorfosis comercial comienza oficialmente en el año 1959. En ese momento crucial, Evelyn y su esposo toman la decisión estratégica de llevar su visión más allá del ámbito escolar tradicional y fundan el primer instituto formal dedicado exclusivamente a la lectura rápida. Dan el salto al sector privado. Así es. Eligieron la ciudad de Washington para establecer sus primeras operaciones. Lo bautizaron, haciendo honor a la filosofía original que discutimos hace un momento, como el Instituto de Lectura Rápida Evelyn Wood, aunque en muchos registros históricos corporativos también aparece bajo el nombre de Evelyn Wood Reading Dynamics. Y la ubicación en Washington no parece ser ninguna casualidad. La recepción en la capital fue simplemente arrolladora. El método trascendió casi de inmediato a los típicos estudiantes universitarios que buscaban mejorar sus notas. Experimentó una adopción masiva que escaló rápidamente hasta las más altas esferas del poder político y la sociedad estadounidense de la época. Llegó a la cima muy rápido. El punto cumbre de esta validación temprana, el evento que lo cambió todo,
es que el sistema fue adoptado, practicado y respaldado de manera pública por figuras históricas de la talla del mismísimo presidente John F. Kennedy. El impacto de ese respaldo político y mediático es, francamente, incalculable. Cuando el presidente de la nación valida públicamente tu sistema cognitivo y dice que lo usa, el crecimiento explosivo de la empresa está más que garantizado. Es la mejor publicidad posible. Ese nivel de exposición catapultó a la institución de la noche a la mañana. Transformó a la lectura dinámica de una simple y útil técnica de estudio en una mercancía corporativa extremadamente valiosa y codiciada por todos. Y la evolución de este negocio a través de las décadas posteriores es un reflejo perfecto, casi de manual, de cómo un hallazgo académico noble puede fusionarse y ser absorbido por el implacable mundo corporativo. Llegamos al año 1967. Habiendo consolidado un éxito inmenso y una marca reconocida a nivel nacional, Good y su esposo toman la gran decisión de vender la empresa original. El comprador en ese año fue una entidad corporativa enorme, conocida como Diversified Education and Research Corporation. En nuestros documentos, a menudo aparece citada simplemente bajo las siglas D.E.A.R. D.E.A.R. Ajá. Y lo que esta corporación hizo fue brillante desde una perspectiva estricta de negocios. Tomaron el exitoso modelo de instituto original que funcionaba muy bien en un solo lugar y lo convirtieron en un agresivo sistema de franquicias. Replicaron el modelo a gran escala por todo el país. Es una transición fascinante de observar. Para usar una analogía cotidiana, es como si alguien tuviera la receta secreta de la mejor hamburguesa del mundo en un solo restaurante familiar. Y de pronto una gran corporación la compra para abrir miles de locales idénticos con el mismo nombre en cada esquina. Exactamente esa es la escala. A partir de esa primera venta en el 67, la marca comenzó un periplo incesante a través de múltiples adquisiciones corporativas. Pasó, por ejemplo, a formar parte del inmenso portafolio de Famous Artists Schools Incorporated. Y el viaje comercial no terminó ahí. Tiempo después, los registros corporativos muestran que la marca fue adquirida por la American Learning Corporation. Vemos el clásico ciclo capitalista de una propiedad intelectual inmensamente exitosa pasando de manos, aumentando su alcance y su precio a medida que su valor comercial es reconocido por diferentes sectores del mundo empresarial. Cada nueva corporación que entraba buscaba exprimir aún más el potencial económico de la marca Wood. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos acompañan en este análisis y están tratando de atar todos estos cabos históricos, surge una pregunta natural sobre esta línea de tiempo. ¿Cómo interpretamos este alocado viaje corporativo de una técnica que nació originalmente para ayudar a chicas con problemas emocionales en un aula de clases? ¿Qué nos dice esta evolución sobre el verdadero valor de la información en nuestra sociedad? Lo que este recorrido demuestra de manera cristalina es cómo una técnica de raíz netamente académica y pedagógica logró mutar hasta convertirse en un producto de formación corporativa indispensable. Claro, el enfoque cambió por completo. Nos muestra el momento histórico exacto en que la velocidad de procesamiento de información dejó de verse únicamente como una herramienta útil para aprobar exámenes universitarios difíciles. Pasó a entenderse y a venderse como una habilidad ejecutiva del más alto nivel. Porque el tiempo es dinero en el mundo empresarial. Las corporaciones multinacionales se dieron cuenta rápidamente de que un empleado, un abogado corporativo o un alto ejecutivo que lee y comprende extensos memorandos a 1.500 palabras por minuto es, matemáticamente, exponencialmente más productivo que la competencia. Así de simple. Es una ventaja competitiva brutal. Este ciclo de comercialización y este nuevo enfoque centrado en la productividad ejecutiva pura encuentra su consolidación definitiva ya en la década de los 90, específicamente en el año 1993. En esa fecha, la famosa y ya legendaria marca es finalmente adquirida por Prior Resources. Esta es una entidad corporativa que hoy en día, en la actualidad, opera bajo el nombre de Prior Learning LLC. El dato clave aquí para entender la importancia de esta última adquisición es que esta empresa se especializaba casi exclusivamente en la impartición de seminarios de negocios y en la capacitación de liderazgo gerencial. Con esa compra, el método de Evelyn Wood aseguró y solidificó permanentemente su lugar en el competitivo mundo de la eficiencia corporativa. Pasó,
En un viaje de décadas, de las escuelas secundarias a integrarse por completo en el arsenal de herramientas diseñadas para escalar la exigente escalera corporativa, Un cambio de escenario, total. es un trayecto histórico impresionante, lleno de giros insospechados, y mientras su legado crecía desmesuradamente, se franquiciaba y mutaba en estas elegantes salas de conferencias, la vida de su creadora llegaba inevitablemente a su ocaso. Los recuentos biográficos nos indican que Evelyn Wood falleció un par de años después de esa gran y última adquisición corporativa, en el año 1995. Perdió la vida en la ciudad de Tucson, Arizona, a la edad de 86 años. Su salud ya se había visto severamente mermada tras haber sufrido 2 derrames cerebrales sucesivos que debilitaron su condición. Sin embargo, su partida física no detuvo ni un milímetro el impacto masivo de su trabajo de toda una vida. Al contrario, dejó tras de sí un legado internacional que es indiscutible en el vasto campo de la lectura eficiente y la cognición aplicada. Transformó el campo. Y ya cambió para siempre la conversación global sobre nuestras verdaderas capacidades cognitivas. Le demostró a millones de personas, desde estudiantes hasta presidentes, que los límites que percibimos en nuestra propia velocidad de aprendizaje a menudo son meros espejismos autoimpuestos o simplemente el resultado triste de arrastrar métodos tradicionales ineficientes desde nuestra infancia. A medida que llegamos al final de esta exploración profunda de las fuentes que hemos analizado hoy, es vital tomar los principios fundamentales del trabajo de Wood y, ponerlos bajo la lupa de nuestra realidad contemporánea. Es muy necesario hacer esa conexión. A lo largo de este análisis, hemos detallado minuciosamente cómo su famosa técnica de comprensión por acumulación se basaba en el principio rector de agrupar conceptos visualmente en grandes unidades de pensamiento. Una técnica brillantemente diseñada para multiplicar la velocidad de asimilación. Una técnica que funcionaba de maravilla para los libros físicos, para los interminables memorandos impresos y los densos ensayos universitarios del siglo XX. Y eso nos lleva ineludiblemente a una reflexión final. Un pensamiento provocador que surge directamente de este material, para que la audiencia lo medite por su propia cuenta al terminar el audio. A ver, plantéalo. Si la revolucionaria técnica de acumulación nos permite procesar hasta 6.000 palabras por minuto, agrupando visualmente ideas que antes veíamos como elementos aislados, ¿de qué otras formas novedosas podríamos entrenar nuestra mente hoy en día? Es una gran pregunta. ¿Cómo adaptamos esta brillante premisa para agrupar y gestionar la cantidad absolutamente abrumadora de información visual y auditiva que nos lanza el ecosistema digital actual? Es una gran incógnita. Hoy vivimos constantemente bombardeados por múltiples pantallas, notificaciones infinitas que no paran, correos electrónicos y flujos de datos simultáneos que pelean sin piedad por nuestra atención cada segundo del día. Queda en el aire la pregunta, ¿será posible aplicar esta misma filosofía de acumulación de ideas para procesar las brutales exigencias de nuestra vida cotidiana digital a una velocidad muy superior? ¿Y el verdadero reto que nos queda? ¿Podremos hacerlo sin que perdamos la cordura, la comprensión profunda o la capacidad humana de asombro en medio de tanto ruido tecnológico? Es un enigma fascinante sobre el futuro de nuestra adaptación mental frente a la avalancha de la era de la información. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamin Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.